La Iglesia Católica siempre ha sido la guardiana de la verdad, el pilar que mantiene unidos a los fieles en cada prueba. Pero hoy, estamos presenciando una crisis que amenaza el fundamento mismo de la fe, una pérdida de la creencia en la verdad absoluta. El mundo ha abrazado el relativismo, una filosofía que enseña que la verdad no es objetiva, sino que depende de los sentimientos personales, la cultura o el cambio de las normas sociales. Esta mentalidad se ha infiltrado no solo en la sociedad secular, sino también en la Iglesia, llevando a muchos católicos a cuestionar la doctrina, reinterpretar la moralidad y rechazar la autoridad divina. Durante siglos, la Iglesia se ha mantenido firme en la proclamación de la verdad, incluso cuando era impopular. Santos y mártires dieron su vida antes que negar siquiera un solo artículo de fe. Pero hoy, muchos católicos ya no ven la verdad como algo fijo y eterno, sino que la tratan como algo que evoluciona con el tiempo, como si las enseñanzas de Cristo estuvieran sujetas a revisión. Es por eso que tantos católicos ahora creen que pueden estar en desacuerdo con la doctrina de la Iglesia y al mismo tiempo llamarse fieles. Esta crisis no surgió de la noche a la mañana. Ha sido cuidadosamente diseñada por ideologías seculares, filosofías modernas y cambios culturales que priorizan la opinión personal sobre la revelación divina. La idea de que cada uno tiene su propia verdad ha llevado a la confusión moral, la indiferencia doctrinal y a una generación de católicos que ya no ven la necesidad de conformar sus vidas a las enseñanzas de la Iglesia. Pero la verdad no es algo que creamos, es algo que recibimos de Dios. Cuando Cristo compareció ante Poncio Pilato declaró: «Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Juan 18:37. La misión de la Iglesia es la misma: proclamar y defender la verdad, sin importar el costo. Pero la pregunta sigue siendo: ¿reconoceremos esta verdad o permitiremos que el mundo nos convenza de que no existe? La siguiente sección explorará cómo el relativismo ha socavado la fe, erosionado los estándares morales y conducido a una confusión generalizada entre los católicos. El auge del relativismo ha tenido efectos devastadores en la fe y la moral católicas. Cuando las personas dejan de creer en la verdad absoluta, dejan de creer en el bien y el mal absolutos. Por eso, la sociedad moderna ha abandonado la idea del pecado y la ha reemplazado por la preferencia personal y la moral subjetiva. Lo que antes se consideraba pecaminoso, ahora se considera una cuestión de elección individual, y a cualquiera que hable en contra, se le tacha de intolerante o crítico. Observemos cómo los católicos modernos abordan hoy las cuestiones morales. Muchos creen que las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio, la sexualidad, la vida y los sacramentos se pueden cambiar o ignorar. Argumentan que la moral debe adaptarse a los tiempos, como si las leyes de Dios fueran pautas temporales en lugar de verdades eternas. Pero Cristo mismo advirtió contra esto: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo 24:35. Esta pérdida de la verdad también ha llevado a una pérdida de fe en los sacramentos. Muchos ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y tratan la comunión como un gesto simbólico en lugar del cuerpo y la sangre reales de Cristo. La confesión se ha convertido en una idea de último momento, ya que muchos ya no reconocen el pecado como algo real y peligroso. El sacerdocio mismo está bajo ataque, y algunos cuestionan si el ministerio ordenado debería siquiera existir en su forma tradicional. El relativismo se ha infiltrado incluso en la manera en que algunos católicos abordan las Sagradas Escrituras. En lugar de aceptar la Biblia como la palabra inspirada de Dios, muchos la ven ahora como un libro abierto a la interpretación, filtrándola a través de ideologías modernas en lugar de leerla a través de la lente de la tradición de la Iglesia. Por eso tantos católicos aceptan valores seculares que contradicen directamente las Sagradas Escrituras y el Catecismo. Están convencidos de que la verdad es flexible, en lugar de absoluta. Pero la verdad no cambia. Lo que era verdad en el tiempo de Cristo, sigue siendo verdad hoy. El mundo puede intentar redefinir la moralidad, pero la ley de Dios sigue siendo eterna. La siguiente sección explorará por qué la Iglesia es la única institución que puede defender la verdad objetiva
En un mundo construido sobre mentiras, la Iglesia Católica es la última defensa contra el relativismo. Es la única institución que ha preservado la verdad moral durante más de 2000 años, manteniéndose firme frente a herejías, imperios corruptos y revoluciones culturales. Ninguna organización humana podría haber sobrevivido a ataques tan implacables. Solo la Iglesia, protegida por Cristo, puede resistir la prueba del tiempo. ¿Por qué la Iglesia es la única defensora de la verdad? Porque fue establecida por el mismo Cristo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», Mateo 16:18, le dio a la Iglesia autoridad divina para salvaguardar sus enseñanzas. El magisterio, la autoridad docente de la Iglesia, asegura que la verdad no quede librada a la interpretación personal, sino que se preserve, se aclare y se enseñe en su plenitud. Pero hoy, muchos católicos rechazan esta autoridad, argumentan que la verdad es personal, que la doctrina debe evolucionar y que la Iglesia debe modernizarse para seguir siendo relevante. Pero la Iglesia no existe para ser popular, existe para llevar almas al cielo. Cuando los católicos abandonan las enseñanzas de la Iglesia en favor de las tendencias culturales, no están haciendo que la Iglesia sea más compasiva, sino que están llevando a las almas al error. Uno de los mayores peligros del relativismo es que destruye la unidad dentro de la Iglesia. Cuando cada católico empieza a seguir su propia versión de la verdad, surgen divisiones. Por eso vemos confusión, desacuerdo y desobediencia, incluso dentro del clero. Algunos obispos contradicen abiertamente la doctrina de la Iglesia. Algunos sacerdotes se niegan a predicar sobre el pecado. Y diócesis enteras adoptan prácticas que están en desacuerdo con siglos de tradición sagrada. Pero la unidad solo es posible cuando los católicos se someten a la misma verdad en lugar de inventar la suya propia. La Iglesia debe recuperar su papel de defensora inquebrantable de la verdad. Esto significa rechazar el relativismo y proclamar con valentía el Evangelio, tal como nos lo dio Cristo. Pero, ¿cómo pueden los católicos fortalecer su confianza en la autoridad de la Iglesia cuando tantas voces les dicen lo contrario? La siguiente sección explorará cómo reconocer y rechazar las mentiras del mundo moderno. Uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy los católicos es discernir la verdad en un mundo lleno de engaños. La cultura secular bombardea a las personas con mensajes falsos, diciéndoles que la fe es irracional, la moralidad está obsoleta y la Iglesia debe adaptarse a las ideologías modernas. Sin una base sólida, muchos católicos caen en estas trampas y abandonan lentamente su fe sin siquiera darse cuenta. El primer paso para resistir estas mentiras es reconocerlas por lo que son. El mundo promueve la idea de que todas las religiones son iguales, que no existe una ley moral objetiva y que las personas deben seguir sus corazones en lugar de buscar la verdad divina. Pero Cristo no enseñó que todos los caminos conducen a la salvación. Él dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Otro gran engaño es la idea de que las enseñanzas católicas pueden cambiarse por votación popular. Muchos creen que si un número suficiente de personas lo exige, la Iglesia abandonará su postura sobre el pecado, la sexualidad, el matrimonio o el sacerdocio. Pero la Iglesia no es una democracia, es una institución divina. Ninguna autoridad humana tiene el poder de reescribir lo que Dios ha establecido. Para resistir estos engaños, los católicos deben educarse en la fe. Lean el catecismo, estudien las Sagradas Escrituras, aprendan la historia de la Iglesia. Demasiados católicos caen en el error simplemente porque no saben lo que la Iglesia realmente enseña. Un católico bien formado no puede ser engañado fácilmente, pero el conocimiento por sí solo no basta. Los católicos también deben tener el coraje de defender la verdad. Esto significa negarse a permanecer en silencio cuando se atacan las enseñanzas de la Iglesia. Significa corregir los errores cuando se los dice, incluso si eso conduce al rechazo o al ridículo. La verdad no siempre es bienvenida, pero siempre es necesaria. La batalla contra el relativismo no es solo una lucha intelectual, es una guerra espiritual por las almas. Los católicos deben estar dispuestos a participar en esta batalla, no con ira o arrogancia, sino con amor,
convicción y fe inquebrantable en la verdad de Cristo. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden defender activamente la fe y ayudar a otros a reconocer los peligros del relativismo. El papel de la Iglesia en la defensa de la verdad absoluta es ahora más crítico que nunca. Estamos presenciando un mundo que ha rechazado no solo la creencia religiosa, sino el concepto mismo de realidad objetiva. Si algo tan fundamental como la verdad puede ser reescrito para ajustarse a las preferencias individuales, entonces la moral, la doctrina e incluso la fe misma pierden su significado. La Iglesia siempre ha sido una barrera contra este engaño, pero ahora, más que nunca, los católicos deben reconocer la gravedad de la batalla y asumir un papel activo en la defensa de la verdad. Uno de los efectos más dañinos del relativismo es la destrucción de la responsabilidad moral. Cuando las personas creen que la verdad es subjetiva, ya no se sienten obligadas a seguir las leyes morales. El pecado ya no se ve como una ofensa contra Dios, sino como una elección personal que la sociedad debe respetar. Esta mentalidad ha llevado al rechazo generalizado de las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio, la sexualidad, el aborto e incluso la santidad de la Eucaristía. En el pasado, los católicos tenían una comprensión clara de lo que está bien y lo que está mal. Sabían que la ley de Dios era eterna y que seguirla era necesario para la salvación. Sin embargo, hoy en día muchos católicos reformulan la moralidad para que se ajuste a sus deseos, creyendo que pueden definir su propia versión de lo que es correcto. Pero la moral no está determinada por la opinión, sino que tiene sus raíces en la naturaleza inmutable de Dios mismo. Cristo no vino al mundo para decirle a la gente que siga sus propias verdades. Vino a revelar la única verdad que lleva a la vida eterna. Advirtió contra aquellos que tuercen sus palabras y engañan a otros para que pequen. Sin embargo, muchos dentro de la Iglesia hoy no se oponen a estos errores, lo que permite que el relativismo moral se propague sin control. La renuencia de algunos clérigos a predicar verdades difíciles ha contribuido a la crisis de fe que vemos hoy. Las consecuencias de esta crisis están en todas partes. Menos católicos asisten a misa regularmente. Se descuida la confesión y la reverencia por los sacramentos ha disminuido. Muchos han sido condicionados a ver las enseñanzas de la Iglesia como opcionales, optando por aceptar lo que se alinea con sus creencias personales e ignorando el resto. Pero el catolicismo no es una religión de conveniencia, es un llamado a la obediencia, la santidad y la verdad absoluta. Para restaurar la fe en la Iglesia es necesario un compromiso renovado con la verdad, por difícil o impopular que sea. Esto significa rechazar el relativismo en su esencia y aceptar la realidad de que la verdad no nos corresponde a nosotros redefinirla, sino que nos la da Dios. Pero, ¿cómo podemos ayudar a otros a ver esto cuando tantos han sido cegados por el engaño? La siguiente sección explorará cómo relacionarnos con quienes han abrazado el relativismo y guiarlos de regreso a la verdad objetiva. Uno de los mayores desafíos del mundo actual es ayudar a los demás a reconocer que la verdad no es subjetiva. Muchos católicos, influenciados por la cultura secular, creen que las enseñanzas morales están abiertas a la interpretación y que la doctrina puede evolucionar en función de la experiencia personal. Esto dificulta las conversaciones sobre la fe, ya que muchos abordan las discusiones con la emoción en lugar de la razón. Al hablar con alguien que ha adoptado el relativismo, el primer paso es hacerle las preguntas adecuadas. En lugar de refutar inmediatamente sus afirmaciones, cuestione su lógica. Pregúntele, si la verdad es diferente para cada persona, ¿cómo sabemos qué es lo correcto? Si la moralidad puede cambiar, ¿cómo podemos prevenir el mal? Al obligarlo a enfrentar las inconsistencias de sus propias creencias, puede comenzar a ver los defectos del relativismo. Otra estrategia clave es señalar evidencias históricas y lógicas. La Iglesia ha existido por más de 2000 años, preservando las mismas enseñanzas a pesar de las convulsiones culturales y políticas. Si la verdad estuviera destinada a evolucionar, ¿por qué la Iglesia se ha mantenido firme en su doctrina? ¿Por qué las ideologías modernas contradicen no solo al catolicismo, sino también siglos de razonamiento filosófico sobre la moralidad? Al mostrar que la verdad siempre ha sido reconocida como objetiva e inmutable,
Podemos ayudar a otros a ver que el relativismo es un engaño reciente, no un sistema moral legítimo. Sin embargo, la razón por sí sola no basta. Muchas personas rechazan la verdad porque están apegadas al pecado. No quieren que la verdad sea objetiva porque eso les exigiría cambiar de vida. Por eso la conversión no es solo intelectual, sino espiritual. Si queremos ayudar a otros a aceptar la verdad, también debemos orar por ellos, ayunar por ellos y predicar con el ejemplo. Pero tratar con relativistas requiere paciencia. Muchos han sido profundamente influenciados por la cultura de la autodeterminación y el razonamiento emocional. Pueden rechazar la verdad de plano, no porque sea errónea, sino porque los hace sentir incómodos. Nuestra misión no es ganar discusiones, sino plantar semillas, exponerlos a la verdad, desafiar sus suposiciones y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. La batalla contra el relativismo no es solo un debate, es una guerra por las almas. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden fortalecerse contra los peligros del relativismo moral y permanecer firmes en su fe. Para oponerse al relativismo se necesita una fe fuerte y bien formada. Los católicos que no están arraigados en la verdad se dejarán influenciar fácilmente por las ideologías modernas y absorberán lentamente ideas falsas sin darse cuenta. Por eso es esencial que cada católico fortalezca su mente y su alma contra el engaño. El primer paso es la educación. Muchos católicos caen en el relativismo simplemente porque no conocen su propia fe. El catecismo de la Iglesia Católica es un arma poderosa contra el error, ya que proporciona una enseñanza clara y autorizada sobre la verdad moral. Al estudiarlo, los católicos pueden armarse de conocimiento y reconocer las falsedades antes de que se arraiguen. El segundo paso es la oración y los sacramentos. La guerra espiritual es real, y el relativismo no es solo un engaño intelectual, es un ataque espiritual contra la verdad. La confesión regular, la recepción reverente de la Eucaristía y la oración diaria proporcionan la gracia necesaria para resistir las tentaciones del mundo moderno. Sin estas, incluso los católicos más inteligentes pueden caer en la confusión. El tercer paso es rodearse de católicos fieles. La cultura es hostil a la verdad y es difícil mantenerse solo. Al formar comunidades católicas fuertes, los creyentes pueden apoyarse mutuamente, crecer juntos en la fe y asegurarse de permanecer firmes en sus convicciones. El paso final es el coraje. El mundo siempre se opondrá a la verdad. Hablar en contra del relativismo provocará críticas, rechazo e incluso persecución. Pero Cristo nos advirtió de esto. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 15:18. Defender la verdad no es fácil, pero es la única manera de permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia. La siguiente sección explorará cómo el relativismo ha impactado la manera en que los católicos abordan el pecado, y cómo esto ha llevado al rechazo generalizado de la confesión y el arrepentimiento. Uno de los efectos más devastadores del relativismo es la destrucción del sentido del pecado. Cuando la verdad se vuelve subjetiva, el pecado pierde su sentido. Muchos católicos hoy en día ya no creen en la ley moral objetiva, lo que los lleva a abandonar la confesión, el arrepentimiento e incluso el miedo al infierno. En el pasado, los católicos entendían que el pecado tenía consecuencias reales, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Sabían que la confesión era necesaria para restaurar la gracia, que el arrepentimiento era esencial para la salvación, y que el pecado no arrepentido podía llevar a la condenación. Sin embargo, hoy muchos creen que Dios no juzga, que el infierno es un concepto obsoleto, y que la moral es una decisión personal y no una ley divina. Esta mentalidad ha llevado a un colapso en la práctica de la confesión. Muchos ya no sienten la necesidad de confesar sus pecados porque ya no reconocen el pecado como real. Algunos incluso reciben la Eucaristía sin considerar si están en estado de gracia, cometiendo sacrilegios sin darse cuenta. Este es el peligro del relativismo. No solo corrompe la verdad, sino que también pone en peligro las almas. Para recuperar la fe en la confesión, es necesario empezar por recuperar la fe en la verdad absoluta. Los católicos deben comprender que el pecado no es una opinión personal, sino una ofensa contra Dios que tiene consecuencias eternas.
Si no reconocemos nuestros pecados, no podemos buscar el perdón. Si no lo buscamos, corremos el riesgo de perder la salvación por la que Cristo murió. La Iglesia debe predicar una vez más la realidad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y la urgencia de la confesión. Sin estos elementos, la fe pierde su sentido. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden comprometerse personalmente a rechazar el relativismo y restaurar la verdad en sus propias vidas. La crisis del relativismo moral ha creado una falsa sensación de seguridad entre muchos católicos. Cuando la verdad se considera flexible, el arrepentimiento pierde su urgencia. Si la moralidad es meramente una interpretación personal, entonces el pecado se vuelve subjetivo y el llamado a la conversión se desvanece en la irrelevancia. Este engaño ha llevado a innumerables almas a un estado de complacencia, donde ya no sienten la necesidad de examinar su conciencia, confesar sus pecados o esforzarse por la santidad. Una de las mayores víctimas del relativismo es el temor de Dios, al que la Escritura llama el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. En generaciones pasadas, los católicos entendían que Dios es misericordioso, pero también justo. Sabían que la justicia divina exigía un arrepentimiento genuino, y que presumir de la misericordia de Dios sin una verdadera conversión era un grave error. Hoy, sin embargo, muchos han perdido esta comprensión. En lugar de reconocer el pecado como algo que los separa de Dios, suponen que Dios los aceptará pase lo que pase, sin necesidad de arrepentimiento. Esta mentalidad ha afectado dramáticamente la vida sacramental de la Iglesia. Los confesionarios que antes estaban llenos de penitentes ahora están vacíos. Muchos católicos no se han confesado en años, algunos incluso décadas, y sin embargo, continúan recibiendo la Eucaristía como si nada estuviera mal, sin considerar que recibir la comunión en estado de pecado mortal es un sacrilegio. 1 Corintios 11:27. Una iglesia que no predica el arrepentimiento fracasa en su misión. Las primeras palabras de Cristo en su ministerio público no fueron «sigue tu corazón» ni «vive tu propia verdad». Sus primeras palabras fueron «arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. El mensaje del arrepentimiento no es un concepto anticuado, es el fundamento del Evangelio. Pero ¿cómo puede la Iglesia restaurar la urgencia del arrepentimiento en un mundo que ya no cree en el pecado? La siguiente sección explorará por qué la verdadera misericordia no puede existir sin la justicia, y por qué alejar a otros del pecado es un acto de amor, no de juicio. Una de las objeciones más comunes a las enseñanzas morales de la Iglesia es que son juzgadoras. Muchos católicos han sido influenciados por la creencia moderna de que llamar al pecado por su nombre significa condenar al pecador. Esta distorsión ha llevado a muchos a permanecer en silencio ante la decadencia moral, por temor a que decir la verdad los haga parecer intolerantes. Pero la verdadera misericordia no es ignorar el pecado, sino alejar a las almas de él. Cristo mismo fue la encarnación de la misericordia, pero nunca excusó el pecado. Cuando se encontró con la mujer sorprendida en adulterio, no le dijo, «Vete y sigue como estás», sino, «Vete y no peques más». Juan 8:11. Su misericordia era inseparable de su llamado a la conversión. La Iglesia debe recuperar esta auténtica comprensión de la misericordia. Misericordia no significa decir a la gente que el pecado es aceptable. Misericordia significa advertirles de sus consecuencias y conducirlos a la gracia del arrepentimiento. Si un médico ve a un paciente con una enfermedad mortal, pero se niega a decirle la verdad por miedo a ofenderlo, ¿es eso compasión? No. La verdadera compasión significa decir la verdad, incluso cuando es difícil. Por eso los católicos debemos hablar con valentía sobre el pecado, incluso cuando el mundo se resiste. Muchos han abrazado una falsa misericordia, creyendo que el amor significa aceptar a las personas como son, sin llamarlas a cambiar. Pero eso no es amor, es indiferencia. El amor desea el bien eterno del alma, y eso significa llamar a las personas a salir del pecado y a la santidad. Pero ¿cómo pueden los católicos equilibrar el decir la verdad con la caridad genuina?
La siguiente sección explorará cómo evangelizar en un mundo que equipara la claridad moral con el odio, y cómo conducir a otros de regreso a la verdad sin hacer concesiones. Evangelizar en una época de relativismo es uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy los católicos. El mundo ha redefinido el amor como la aprobación de todo, y el odio como cualquier desacuerdo con los valores modernos. Esto ha hecho que sea cada vez más difícil para los católicos hablar sobre el pecado, la moralidad y la necesidad de conversión sin ser acusados de intolerancia. La clave para una evangelización eficaz es la claridad, la confianza y la caridad. Muchos católicos dudan en defender las enseñanzas de la Iglesia porque temen el rechazo o la controversia. Pero el silencio ante la falsedad no es un acto de bondad, es una falta al deber. La verdad debe ser proclamada, incluso cuando sea incómoda. Una de las maneras más eficaces de evangelizar es mediante el testimonio personal. La gente puede argumentar en contra de la doctrina, pero no puede hacerlo en contra de una vida transformada. Cuando los católicos viven con alegría, paz y convicción, muestran al mundo que la obediencia a la ley de Dios no es una carga, sino una fuente de verdadera felicidad. Por eso los santos fueron los mayores evangelistas, no porque fueran los mejores polemistas, sino porque sus vidas irradiaban santidad. Al mismo tiempo, los católicos deben prepararse para defender intelectualmente su fe. El relativismo se ha infiltrado en las universidades, las escuelas y los medios de comunicación, convenciendo a muchos de que las enseñanzas de la Iglesia son irracionales o anticuadas. Los católicos que no estudian su fe corren el riesgo de ser influenciados por estas falsedades. Por eso es esencial leer las Sagradas Escrituras, el Catecismo y las obras de sólidos teólogos católicos. Un católico bien formado es una fuerza poderosa contra el engaño. Pero la evangelización no se trata solo de palabras, sino de oración, sacrificio y perseverancia. Muchos de los que rechazan la verdad no lo hacen porque estén convencidos por el relativismo, sino porque están esclavizados por el pecado. Para liberarse de él, se necesita la gracia sobrenatural. Los católicos deben orar por quienes están atrapados en la falsedad, ofreciendo sacrificios por su conversión, tal como lo hicieron los santos durante siglos. Pero, ¿qué sucede cuando incluso los católicos dentro de la Iglesia rechazan sus enseñanzas? La siguiente sección explorará cómo el relativismo ha dividido a los católicos y debilitado la unidad de la Iglesia desde dentro. Uno de los efectos más trágicos del relativismo es la división que ha causado dentro de la propia Iglesia. En lugar de estar unidos en la verdad, muchos católicos ahora están en desacuerdo sobre enseñanzas morales y doctrinales básicas, lo que conduce a la confusión, al disenso e incluso a la rebelión abierta contra el magisterio. Esta división es especialmente evidente cuando se trata de cuestiones como la santidad de la vida, la naturaleza del matrimonio, el papel del sacerdocio y la autoridad de la Iglesia. Algunos católicos creen que estas enseñanzas pueden evolucionar para adaptarse a la sociedad moderna, mientras que otros permanecen fieles a lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Esto ha llevado a una Iglesia fracturada, donde algunas parroquias predican la ortodoxia, mientras que otras promueven el compromiso. Este conflicto interno debilita la capacidad de la Iglesia para evangelizar. Cuando el mundo ve que los católicos están en desacuerdo entre sí, supone que la doctrina católica es incierta o cambiante. Pero la doctrina no cambia, solo cambia la disposición de la gente a aceptarla. La única manera de restablecer la unidad es mediante la obediencia a la verdad. Los católicos deben reconocer que las enseñanzas de la Iglesia no son opiniones políticas, sino verdades divinamente reveladas. Cuando surgen desacuerdos, los fieles deben recurrir a las Sagradas Escrituras, al Catecismo y a las enseñanzas del Magisterio, en lugar de asentimientos personales o tendencias culturales. En el centro de esta división hay una crisis de autoridad. Muchos católicos ya no ven a la Iglesia como la guardiana de la verdad divina, sino como una institución más que debe adaptarse al mundo. Hay que rechazar esta mentalidad. La Iglesia no existe para adaptarse a la sociedad, existe para transformarla. Pero ¿cómo pueden los católicos restablecer la obediencia a la autoridad de la Iglesia cuando tantas voces exigen un compromiso? En la siguiente sección,
Se analizará por qué la sumisión a las enseñanzas de la Iglesia no es una obediencia ciega, sino un acto de fe en Cristo mismo. La sumisión a la autoridad de la Iglesia es uno de los aspectos más incomprendidos de la fe católica. Muchos la ven como una obediencia ciega a líderes humanos, en lugar de lo que realmente es: sumisión a la verdad divina de Cristo. La obediencia no es debilidad, es una señal de confianza en la sabiduría de Dios. Cristo estableció la Iglesia como su voz en la tierra, confiándole la autoridad para enseñar, corregir y guiar a las almas al cielo. No nos dejó una fe abierta a la interpretación personal, sino una Iglesia con una doctrina clara, una tradición sagrada y autoridad apostólica. Rechazar las enseñanzas de la Iglesia no es un acto de independencia, sino un acto de rebelión contra Cristo. Los santos lo entendieron, por eso se mantuvieron fieles incluso cuando era difícil. Sabían que la obediencia a la Iglesia era obediencia a Cristo mismo. La crisis del relativismo no se resolverá con compromisos, sino con absoluta fidelidad a Cristo y a su Iglesia. ¿Pero tendrán los católicos el valor de defender la verdad en un mundo que la rechaza? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. La lucha contra el relativismo no se trata solo de defender la doctrina, sino de salvar almas. Las enseñanzas de la Iglesia existen por una razón: llevar a la gente al cielo. Cuando los católicos rechazan la verdad, no solo corren el riesgo de una confusión teológica, sino de una separación eterna de Dios. Esta es la consecuencia última del relativismo moral. No es solo un error filosófico o una tendencia cultural, es una enfermedad espiritual que aleja a la gente de la salvación. A lo largo de la historia, todas las herejías y crisis morales han seguido el mismo patrón: el rechazo de la verdad absoluta en favor de la interpretación personal. Ya se trate del arrianismo, que niega la divinidad de Cristo, del protestantismo, que rechaza la autoridad de la Iglesia, o del secularismo moderno, que afirma que la moral es subjetiva. La causa fundamental siempre ha sido la misma: el orgullo, el deseo de ser el propio Dios. Esta es la misma tentación que llevó a la caída de Lucifer, el mismo engaño que llevó a Adán y Eva al pecado. Es la misma mentira que sigue propagándose hoy en día. Hoy en día, muchos católicos caen sin saberlo en este engaño porque no han sido catequizados adecuadamente. Décadas de enseñanza débil, liderazgo comprometido y una obsesión por no ofender han dejado a generaciones enteras ignorantes de la doctrina católica básica. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que sus creencias contradicen a la Iglesia, porque nunca se les ha enseñado la verdad. Suponen que mientras sean buenas personas, sus creencias no importan. Pero Cristo nunca dijo: cree lo que quieras, siempre y cuando seas bueno. Dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esta pérdida de la verdad es la razón por la que tantos católicos abandonan la fe. Sin una base sólida, se dejan llevar fácilmente por argumentos seculares. Son manipulados por la emoción y arrastrados a ideologías falsas. Por eso es fundamental que cada católico asuma la responsabilidad personal de conocer y defender la fe. Nadie puede confiar en la cultura, los medios de comunicación o incluso en un clero débil para defender la verdad. La carga recae sobre aquellos que todavía ven a la Iglesia como el pilar de la verdad, incluso en tiempos de confusión. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo reconstruimos lo que se ha perdido? La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden restaurar la verdad dentro de sus familias, comunidades y parroquias, asegurándose de que la próxima generación no caiga en los mismos errores. La familia es el primer campo de batalla en la lucha contra el relativismo. La crisis que vemos en la Iglesia no comenzó en seminarios, universidades o movimientos políticos. Comenzó en el hogar. Durante siglos, las familias católicas fueron baluartes de la fe, donde los niños aprendían la doctrina, practicaban la virtud y eran criados para ver a la Iglesia como el fundamento de la vida. Pero hoy, muchos hogares católicos no son diferentes de los seculares. La fe se ha convertido en una idea de último momento, algo que se introduce a la fuerza en la vida cuando conviene, en lugar de ser el centro de la existencia diaria. Los padres que no enseñan la fe a sus hijos no pueden esperar que el mundo lo haga por ellos. Las escuelas, los medios de comunicación y la cultura popular
trabajan activamente contra la verdad, promoviendo valores que contradicen la enseñanza católica a cada paso. Si los niños no aprenden la fe en casa, absorberán las falsedades del mundo. Por eso las familias católicas deben comprometerse radicalmente a ser iglesias domésticas, donde la fe se viva, se enseñe y se defienda todos los días. El primer paso es restablecer la oración diaria en el hogar. Muchas familias católicas ya no rezan juntas, sino que tratan la oración como algo privado o reservado para los domingos. Pero una familia que no reza junta no seguirá siendo católica por mucho tiempo. Los padres deben dar el ejemplo, enseñando a sus hijos a rezar el rosario, a leer las Sagradas Escrituras y a ofrecer su día a Dios. El segundo paso es dar prioridad a los sacramentos. Muchas familias asisten a misa de forma irregular, dejándola de lado por deporte, vacaciones o conveniencia. Esto enseña a los niños que la misa no es esencial, que la fe es secundaria a los compromisos mundanos. Si la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe, entonces debe ser la fuente y la cumbre de la vida familiar. El tercer paso es formar a los niños en la verdad desde una edad temprana. La catequesis no debe dejarse en manos de programas débiles de educación religiosa. Debe comenzar en el hogar. Los padres deben leer el catecismo, enseñar a sus hijos apologética y mostrarles cómo defender su fe ante el desafío del mundo. Si los jóvenes católicos no conocen profundamente su fe, la abandonarán la primera vez que se la cuestione. Por último, las familias deben rechazar las influencias seculares que contradicen la enseñanza católica. Demasiados hogares católicos están llenos de medios de comunicación, entretenimiento y educación que trabajan activamente en contra de la fe. Los padres deben estar atentos a lo que sus hijos ven, escuchan y leen. La batalla por la verdad se libra en la mente, y el mundo está constantemente llenando las mentes de los jóvenes con mentiras. Una familia católica fuerte crea una iglesia católica fuerte. La batalla contra el relativismo comienza en el hogar, y la próxima generación depende de lo que hagamos hoy. Pero ¿qué pasa con la comunidad católica en general? La siguiente sección explorará cómo las parroquias y las instituciones católicas pueden recuperar la verdad y fortalecer a los fieles contra el engaño. La renovación de la verdad debe extenderse más allá de las familias. Debe llegar a las parroquias, las escuelas y las instituciones católicas. Muchas de ellas se han visto profundamente comprometidas por las influencias modernistas, que han diluido la doctrina y han abrazado el relativismo en lugar de resistirlo. Si la Iglesia ha de sobrevivir a esta crisis, las parroquias deben volver a su misión original: predicar el Evangelio sin concesiones, formar a los fieles en la verdad y defender la sacralidad de los sacramentos. Uno de los mayores problemas que hoy existen en muchas parroquias es la enseñanza débil o ambigua. Algunos sacerdotes, por temor a ofender a sus feligreses, evitan predicar sobre el pecado, el juicio o la necesidad de arrepentimiento. Se concentran únicamente en mensajes positivos, ignorando las verdades más duras del Evangelio. Pero Cristo mismo no rehuyó las enseñanzas duras. Habló sobre el infierno, advirtió contra el pecado y llamó a la gente a una conversión radical. La Iglesia debe hacer lo mismo. Las parroquias deben restaurar la reverencia en la liturgia. Muchos católicos han perdido la fe en la Eucaristía porque la forma en que se celebra la misa ya no refleja su sacralidad. Cuando se trata la liturgia con indiferencia, cuando se recibe la Eucaristía de manera irreverente, cuando la música sacra y el silencio se reemplazan por entretenimiento, se envía el mensaje de que la misa es solo una reunión humana, no un encuentro con Dios. Si los católicos han de creer en la presencia real, deben verla reflejada en la forma en que se celebra la misa. Las escuelas y universidades católicas también deben rechazar el relativismo y volver a la verdadera formación católica. Demasiadas instituciones católicas promueven ideas que contradicen las enseñanzas de la Iglesia, llevando a los estudiantes a la confusión en lugar de a la verdad. Si una escuela se llama católica, pero no defiende la moral católica, está traicionando su misión. Los padres deben estar atentos a los lugares a los que envían a sus hijos, asegurándose de que realmente están recibiendo una educación católica auténtica.
Las parroquias también deben ofrecer una catequesis sólida para todas las edades. Muchos católicos adultos nunca han recibido una formación adecuada en su fe, lo que los deja vulnerables a las ideologías seculares. Los estudios bíblicos, los cursos de apologética y las homilías sólidas son esenciales para ayudar a los católicos a defender la verdad. Por último, las instituciones católicas deben ser audaces en la defensa de la doctrina. Demasiadas parroquias y diócesis tratan de integrarse a la cultura secular, por temor a que defender la verdad las haga impopulares. Pero la Iglesia no está llamada a ser popular, sino a ser fiel. Todo obispo, sacerdote y laico tiene la responsabilidad de decir la verdad sin miedo, confiando en que Dios bendecirá la fidelidad por encima de los compromisos. La lucha contra el relativismo no se trata solo de preservar la doctrina, sino de salvar almas. Si la Iglesia no actúa ahora, más personas se apartarán, más serán engañadas y más se perderán. El tiempo del silencio ha terminado. El tiempo de restaurar la verdad es ahora. La batalla por la verdad no es solo una lucha cultural, es una guerra espiritual. La Iglesia se erige como la última defensa contra un mundo que busca borrar la verdad absoluta y reemplazarla con el engaño. Pero no importa cuánto intente el mundo distorsionar la moralidad, redefinir la doctrina o silenciar el Evangelio, la verdad no se puede cambiar. Cristo mismo prometió: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La cuestión no es si la verdad perdurará, sino si permaneceremos fieles a ella. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Nos mantendremos firmes o nos conformaremos con las mentiras del mundo? ¿Defenderemos con valentía las enseñanzas de la Iglesia o nos quedaremos callados por miedo? ¿Viviremos como católicos solo de nombre o nos entregaremos plenamente a Cristo y a su verdad? No se trata solo de defender la doctrina, sino de defender las almas de la destrucción eterna. Si amamos a los demás, debemos sacarlos del error y guiarlos hacia la luz de la verdad, sin importar el costo. Si este mensaje te ha hablado, si crees que la Iglesia debe mantenerse firme frente al relativismo, entonces actúa hoy. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. Esto es más que un simple video. Es un movimiento para restaurar la verdad, fortalecer la fe y hacer que los católicos vuelvan a las enseñanzas inmutables de la Iglesia. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo y comparte este mensaje con tu familia, amigos y comunidad. Cuanto más difundimos la verdad, más luchamos contra la oscuridad. Y quiero saber tu opinión. ¿Cuál crees que es la mayor amenaza a la verdad en el mundo de hoy? ¿Cómo podemos nosotros, como católicos, oponernos a ella? Comenta a continuación. Leo todos los mensajes y tus pensamientos podrían inspirar a alguien más a profundizar su fe. Mi nombre es Oliver y ha sido un honor compartir este viaje con ustedes. No están solos en esta lucha, estamos juntos en esto, defendiendo la verdad, defendiendo a la Iglesia y luchando por la santidad. Mantente firme en tu fe. Sigue buscando a Cristo. Nunca renuncie a la verdad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente y que tu corazón arda siempre de amor por la verdad.